Hola, jóvenes, buenas tardes. Bueno, los saludo con mucho gusto a cada uno de ustedes. Recuerden que estamos iniciando un mes de trabajo del módulo 15. En esta sesión de aprendizaje, vamos a hablar sobre la actividad 1 y 2. Sobre la actividad 1 es donde nos vamos a extender un poco más y es sobre el pH en la vida cotidiana. Entonces, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Nos vamos a ir integrando a lo largo de la sesión. Espero que tenga buen aforo. Saludo a cada uno de ustedes con mucho gusto y los que estamos aquí, pues vamos a tratar de interactuar. Vayan preparando sus dudas y comentarios sobre el contenido de esta sesión, jóvenes. Recuerden que cada una de las sesiones se habla sobre algunos indicadores generales dentro de la bienvenida. También vamos a hablar sobre orientación sobre algunos temas relacionados con la actividad uno, que es la actividad más compleja porque es una práctica de laboratorio que ustedes van a realizar desde casa. Después vamos a ver sobre cómo se va a evaluar esa actividad y finalmente voy a escucharlos, vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a escuchar sus dudas y comentarios. Antes de iniciar, recuerden que estos nuevos espacios abiertos de aprendizaje con su asesor virtual son nuevos, tienen una nueva forma o una nueva dinámica para que vayamos entendiendo que aquí la participación de ustedes va a ser primordial. Entonces, vayámonos relajando, sintiéndonos en confianza con su asesor virtual para que puedan ustedes tanto usar la voz para expresar sus ideas o algún comentario en particular que, que tengan y sobre todo también que tengan la disponibilidad para seguir aprendiendo a través de las retroalimentaciones que su asesor virtual les va a estar otorgando. Entonces, bueno, en esta nueva dinámica, como les comento, llamadas espacio abierto de aprendizaje, vamos a trabajar el módulo 15. No habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Ustedes vienen del módulo 14 que es similar a este. Sin embargo, este módulo en general a mí me gusta mucho porque trabajan bajo proyectos y yo creo que va a ser uno de los más completos y ojalá tengan en este mes de trabajo la mejor experiencia en Prepa en línea CEP. Yo me presento de nuevo, soy el maestro Omar Jorge Sánchez Arce y para que nos conozcamos un poquito mejor, ayer subí un video que ojalá tengan ustedes la oportunidad de ver. Es un video breve en donde les explico algunos de mis intereses. Es importante también que tengan esta conexión con su asesor virtual. Vamos a estar trabajando a lo largo de 4 semanas y recuerden que voy a ser yo la figura que va a estar interactuando con ustedes y qué mejor que tengan ustedes la oportunidad de dirigirse conmigo pues las plataformas que ya conocemos. Tienen 15 módulos trabajando bajo el mensajero en la plataforma. Me gustaría también recordarles algunos de mis estudios. Yo estudié ingeniería en biotecnología por la Universidad Abierta y a Distancia de México y después en el 2019 egresé de la maestría en Ciencias de Innovación en Producción Orgánica en Ambientes Áridos y Costeros y fue una de mis mejores etapas académicas. Tuve la oportunidad de trabajar con doctores que admiro por su trayectoria y su trabajo de investigación. Entonces, creo haber aprendido bastante de ellos. Tengo 2 artículos científicos que igual me gustaría compartir, desde luego, con mis estudiantes. Ojalá también ustedes tengan la oportunidad de, cuando egresen de Prepa en línea CEP, sepan que hay oportunidad de seguir creciendo académicamente, ya sea de forma virtual o presencial. Entonces, no se rindan, ¿sí? Bueno, antes de iniciar hablando y escuchándolos acerca de las 2 actividades que van a desarrollar esta semana, los invito, jóvenes, a escribir en el chat e interactuar conmigo para ir conociendo un poquito acerca de las lecturas que han hecho. La dinámica es la siguiente: ustedes van a expresar, van a responder a esta pregunta. De todas las sustancias con las que estamos en contacto a diario,
¿cuáles pueden presentar valores de pH inferiores a 7? Ustedes en el chat, pues bueno, ya han hecho lecturas porque la práctica, como les comento, a esta altura, estamos a miércoles 6, ya deberían de tener al menos los materiales recabados, han hecho lecturas acerca de qué es lo que van a hacer y se han documentado. Entonces, vayamos interactuando en el chat por esta sesión y coméntenme, por favor, de todas las sustancias con las que estamos en contacto a diario, es decir, puede ser comida o sustancias de uso cotidiano, ya sea en la cocina o de limpieza. ¿Cuáles ustedes creen que tengan valores de pH inferiores a 7? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que ustedes van a emplear o en sus lecturas han tenido la oportunidad de ver una escala de pH que va del 0 al 14? Pues bien, acuérdense que cuando está en 7, el pH se dice que es neutro y hay sustancias como el agua que son catalogadas neutras porque no tienen ni acidez ni tampoco son bases. Entonces, es una sustancia neutra. Entonces, ahí apóyense de sus lecturas para contestar. Me va a dar mucho gusto en un momento más, antes de finalizar la sesión, leer algunos de sus comentarios. Bien. Me gustaría, somos dos estudiantes ahorita, pero me gustaría que por favor alguno de ustedes, ya sea eh, Carol o Verónica, si me pueden decir si la presentación y mi voz se escuchan de forma correcta, por favor, ya sea en el chat o haciendo uso de su voz, abriendo el micrófono. Hola, facilitador, bendecida tarde. Sí, se escucha muy bien y se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, mucho gusto también. Te agradezco tu participación. Y vamos iniciando entonces sobre recordarles, más bien dicho, sobre las reglas de comunicación. Vamos a estar trabajando 4 semanas, lo repito, y sería de utilidad recordar el hecho de que hay un reglamento de comunicación en Prepa en línea CEP que ustedes han empleado bastante a menudo, tanto en los foros como al momento de comunicarse con su maestro o con alguno de sus compañeros. Entonces, la recomendación no está de más comentarlo, que hay que dirigirnos con respeto tanto en el chat y utilizando las reglas de netiqueta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos comunicándonos de forma efectiva y cordial con toda la comunidad estudiantil. En cuanto a esta sesión, les pido que aunque el horario ahorita lo vamos a socializar también, vamos a ver si podemos este horario o les conviene a la mayoría utilizar otro horario y que el maestro se pueda adaptar a él. Por supuesto que lo vamos a también a tomar en cuenta. Les pido que en esta sesión seamos puntuales y tengamos permanencia. También hay que ser participativos y activos. Esto va como una invitación hacia la nueva propuesta de los foros de aprendizaje o las antiguas sesiones síncronas que ustedes tenían. Ahora el rol importante son ustedes, que ustedes comuniquen sus ideas a través del audio o mediante el chat, ¿sí? Y también recuerden que vamos a tener en todas las sesiones un espacio para que ustedes puedan exponer sus dudas y comentarios. En cuanto a la orientación para el aprendizaje de esta primera unidad, brevemente les digo que tiene como propósito reforzar el conocimiento sobre el pH, el uso de indicadores para medirlo y las teorías que giran en torno a su aplicación con el fin de relacionarlo con su vida cotidiana. Recuerden que estas sesiones también no son para dar respuesta a ninguna pregunta sobre las actividades, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro porque el maestro, al menos el asesor virtual que tengan, no va a dar respuesta a las interrogantes o a las preguntas de las actividades. Simplemente vamos a socializar ejemplos en donde ustedes puedan relacionar la información teórica que han realizado y aplicarlo, ¿va? Recuerden que los asesores virtuales somos una figura que guía el conocimiento. Entonces, nos da mucho gusto siempre que los estudiantes expongan, ¿sí?, todas sus dudas, pero que vayan encaminadas a generar conocimiento. Entonces, pues vamos a ir aprendiendo a lo largo de este módulo
algunas otras situaciones para adoptarlas a nuestra nueva dinámica de trabajo y poderlas usar en módulos posteriores. Entonces, ¿qué necesitamos saber para realizar la primera actividad? Las diferencias entre los ácidos y bases de uso cotidiano. Ustedes tienen en la plataforma 2 lecturas que hacer. Apóyense de ellas porque esas son las respuestas que tienen para construir todo lo que se está solicitando dentro de la actividad número 1. También hay que entender de forma general la relevancia que tiene el potencial de hidrógeno en nuestra vida cotidiana. ¿Va? También vamos a sacar conclusiones acerca de la relación que tiene la ionización con los ácidos y bases. Se puede pensar que esta actividad puede ser compleja, sin embargo, no lo considero así y ustedes cuando vayan a realizar la actividad número 1 se van a dar cuenta que lo que parecía inalcanzable o bastante complejo se volvió algo quizás entretenido o divertido para algunos de sus compañeros y se saca provecho de esa información porque es útil. Entonces, eh, también vayamos pensando que la ciencia quizás no es complicada porque le tenemos miedo quizás a los números, a las fórmulas que hemos visto, pero es relativamente sencillo de entender. Entonces, ustedes van a estar en este módulo 15 viendo información de índole científica, ¿sí? Entonces, el hecho de que alcancen una calificación aprobatoria es muy bueno porque, porque están teniendo un ejercicio de rendimiento académico alto, ¿sí? Recuerden que las ciencias, pues sí, son muy bonitas, pero a veces se nos puede complicar mucho. Entonces, yo estoy seguro que no va a ser así, no va a ser el caso, pero las actividades relacionadas a las 4 semanas son una de las más bonitas. Entonces, ojalá que las disfruten. Bueno, hasta este punto, yo he concluido mi participación. Quisiera escucharlos. Quisiera que por favor vayamos a tomarnos un minuto para ir directamente al chat y exponer dudas y comentarios. Y vamos iniciando con sus dudas y comentarios, por favor. Entonces, sintámonos en confianza, aunque somos poquitos estudiantes, siéntanse en confianza para decir, ok, yo traté de realizar la actividad, pero me topé con esta información en donde no sé cómo desarrollarla. Entonces, ahí el maestro o el asesor virtual es donde va a intervenir. Me gustaría que pensaran en este minuto qué información se les complicó abordar dentro de la actividad número 1. Al final vamos a hablar sobre la actividad número 2. Recuerden que tenemos 60 minutos para interactuar. Entonces, una vez más, siéntanse cómodos para expresar sus ideas y los dejo un minutito para que aporten información con la que podamos iniciar nuestro diálogo. Bien, ha pasado el tiempo y varios de sus compañeros han expuesto algunas dudas y comentarios, entonces con mucho gusto voy a leerlas sin decir de quién es la duda, pero le agradezco a los estudiantes que han estado participando, entonces sigamos interactuando. La primera pregunta dice, hola a todos, lo que falta es entender la ecuación que nos pide. ¿Podría sugerirnos algún video en YouTube? Muy bien. Bueno, sobre la actividad, sí tengo en el foro, tengo programado colocar información sobre cómo son las ecuaciones de disociación. Entonces, me voy a ir directamente a ese apartado en donde vamos a ver que ya tenemos. Ahorita vamos a volver a la práctica número 1. No vamos a brincarnos ese paso, simplemente primero vamos hablando sobre sus dudas concretas. Entonces,
Sobre las ecuaciones, disculpen, se nos pide que coloquemos la ecuación de disociación de dos sustancias. Entonces, sobre los ácidos y las bases fuertes, pues sí, se van a disociar porque va a haber intercambio de iones. Entonces, cuando observamos aquí, por ejemplo, el ácido clorhídrico que entra en disolución acuosa, ¿qué quiere decir eso? En una solución, ¿sí? Líquida, lo que va a pasar es que uno de sus elementos, acuérdense que la tabla periódica tiene elementos, y al formar, por ejemplo, el hidrógeno más el cloro, se hace un compuesto llamado ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ahí, si ese ácido clorhídrico entra en una disolución acuosa, quiere decir que uno de sus elementos va a perder iones y otro va a ganar, ¿sí? Entonces, lo que se nos pide en nuestra actividad es, por ejemplo, aquí tengo la disociación del vinagre, en donde la molécula del vinagre yo la voy a buscar. Aquí cabe destacar que es importante que ustedes, como están estudiando en línea y nuestra plataforma nos da información que nos invita a seguir reflexionando y a buscar en otras fuentes de consulta la información, porque es un autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien la figura del asesor virtual está dirigiendo mi aprendizaje, él me puede explicar, pero si hay lagunas de la información o quizás no entendí todavía, yo tengo la necesidad de seguir buscando. Y eso ustedes lo saben, nada más es un recordatorio, porque en este módulo, al menos, hay mucha información de índole científica que ustedes deben de sustentar. Por ejemplo, yo voy a poner más al rato videos o páginas de internet en donde les voy a dar casi la respuesta de esas ecuaciones, simplemente que ustedes nada más tienen que llegar a interpretar esa información con base en sus lecturas. Entonces no van a llegar en blanco, porque ustedes saben que en una reacción química, ¿sí? Si lo observamos aquí, tenemos un compuesto llamado ácido acético. Entonces, muchos le llaman fórmulas, pero esto es una molécula de ácido acético o conocido como vinagre. Entonces, esta molécula va a reaccionar con otra molécula. ¿Qué quiere decir reaccionar? Es como si yo hago una pócima mágica o bueno, una limonada en donde agrego primero el azúcar y revuelvo y echo los limones, y eso me produce a mí una bebida llamada limonada. Parece un ejemplo muy básico, pero lo que quiero dar a entender es que un compuesto, ya sea la leche de magnesia o el vinagre, ¿sí? Va a reaccionar con una molécula de agua, ¿sí? Entonces, digamos que la suma del vinagre más el agua va a tener que producir, ¿sí? Es decir, produce o hace o reaccionan estas dos moléculas y producen algo nuevo llamado un producto. Entonces, lo que estamos buscando es que ustedes identifiquen este producto que está aquí, que es la disociación del vinagre, ¿sí? Con el agua. Entonces, esta es la primera respuesta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Si se observan ustedes, aquí ya en el producto se separaron las moléculas que tenía de forma inicial y se hicieron más pequeñas, y como lo observamos acá, algunos elementos perdieron y ganaron iones, ¿sí? Entonces aquí hay un reacomodo donde se busca que por la regla del octeto se unan los elementos y ya se generan nuevas fórmulas o moléculas. Entonces, a eso llamamos una disociación de cualquier sustancia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente una búsqueda en fuentes confiables y colocar las fuentes de consulta. Entonces, me voy a ir directamente a Google Académico o a Google y voy a poner disociación del vinagre y voy a analizar yo la información. Voy a ver que en efecto esté la molécula de la leche de magnesia. En este caso ya tienen la primera, que es la del vinagre, pero observen que sea la leche de magnesia, la molécula de leche de magnesia, más una molécula de agua, y aquí va
a producir un producto nuevo que va a ser la disociación. Entonces, aquí nada más asegúrense que no tenga una flechita, debe de tener dos flechitas aquí. Es importante porque este tipo de reacciones son reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le pongo una flechita, quiere decir que esta reacción es irreversible, que este producto no se puede volver a separar en una molécula de agua y en una de vinagre. En este caso sí es reversible. Entonces asegúrense que tenga una flechita para la derecha y otra para la izquierda. Si en su fórmula no aparece y nada más aparece una flechita, ahí probablemente el maestro les haga hincapié en que deben de mejorar su actividad para, eh, para tener un puntaje mayor. Ahorita vamos a hablar también sobre las segundas entregas. Acuérdense que sobre las segundas entregas, su tutor o tutora les va a explicar más a detalle, pero yo lo voy a retomar también para que ustedes, si todavía tienen dudas acerca de por qué tengo 6 y no tengo la oportunidad yo de mejorar mi calificación, va a ser por una razón en específico que en una diapositiva ahí lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Por si tienen dudas, también podemos hablar sobre eso. Entonces, conclusión sobre las fórmulas de disociación del vinagre y de la leche de magnesia, asegúrense de que ustedes busquen la molécula o fórmula, la van a encontrar como fórmula de tanto el vinagre como la leche de magnesia y va a entrar en disociación con una molécula de agua y ahí se va a producir lo que estamos buscando. ¿Sí? Eso pasa en los ácidos y bases, se ionizan los elementos y se da como producto eso. Bueno, entonces voy a ir otra vez al chat porque había una pregunta pendiente. Ahí la recomendación, por si todavía hay problemas para entender que lo que tengo que hacer es buscar la molécula del vinagre o de la leche de magnesia y juntarla con una molécula de agua y poner dos flechitas, una para la derecha y otra para la izquierda, y esto ya ustedes en su búsqueda lo van a obtener. ¿Sí? No es necesario que ustedes lo hagan solitos, simplemente váyanse a fuentes confiables de información para que puedan obtener la información que se les está solicitando. Entonces, eh, bueno, ojalá que no haya problemas para haber entendido esa breve explicación. Me voy a ir con la otra. Dice, solo quisiera saber si hay un mínimo o máximo de imágenes para agregar como evidencia de la práctica. Déjame nada más contestar la otra pregunta de su compañera. Dice, entonces, ¿en las fórmulas de disociación llevan las dos flechas? Sí. Sí, qué bueno que haces esa pregunta, compañera. Debe de ser una ecuación reversible, ¿sí? Acuérdense, irreversible es una flechita para la derecha. ¿Por qué? Porque este producto ya no puede volver a lo que era antes. Por ejemplo, si yo tengo en esta molécula un pedazo de madera y en vez del agua tengo fuego, la madera y el fuego reaccionan y producen ceniza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quema la madera. Entonces, fíjense que la madera junto con el fuego están reaccionando, es decir, madera más fuego, que produce o es igual a ceniza. Entonces, se quema esa madera. ¿Ustedes creen que esa acción, digamos, esa reacción química de quemar algo es de forma reversible? Es decir, yo la ceniza la puedo colocar otra vez en madera. A mí me parece que no. Entonces, científicamente no se puede. Esa es una reacción irreversible porque la ceniza ya no puede volver a ser lo que era antes, es decir, una, un tronco, un pedazo de madera. Entonces, yo creo que eso ejemplifica muy bien lo que ustedes están haciendo, pero simplemente con los ácidos y bases, porque la intención de eso es de que ustedes vean que las moléculas que se van a producir se están separando en pequeñas moléculas eh, y eso es lo que pasa en una disociación, ¿sí? Entonces, se pierden iones o se ganan iones dependiendo del tipo de compuesto que tiene la fórmula. Entonces, no analicemos a profundidad eso porque ustedes simplemente tienen que buscar la fórmula e identificar que efectivamente la fórmula del vinagre o de la leche de magnesia está reaccionando con una molécula de agua y está produciendo de forma reversible un producto.
que ustedes es el que ustedes van a colocar ahí. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, compañera, exactamente, será como la combustión en el caso de la madera y el fuego. Eso nos ejemplifica de una manera eh, muy buena cómo es que reaccionan las cosas, ¿sí? O como una reacción química. Esto, de hecho, es una fórmula, es una ecuación, ¿sí? En donde una ecuación algebraica porque hay números y letras. Entonces, aquí reacciona esto más esto y produce esto. Es como si yo sumara A más B, me da igual AB, ¿sí? Lo mismo que está acá, está del lado derecho. Lo mismo que está del lado izquierdo está del lado derecho, nada más que ya separado de forma que los elementos que están ahí se están ionizados y buscan un elemento que sea más compatible con ellos. Entonces, bueno, ahí vamos a cerrar entonces este caso sobre las ecuaciones de disociación y muy buen ejemplo, compañera María Trinidad. Voy entonces sobre otra pregunta que dice, solo quisiera saber si hay un mínimo o máximo de imágenes para agregar como evidencia de la práctica. Esto es esencial. Qué bueno que retomas ese dato porque muy brevemente, no me toma más de 4 minutitos, decirles que lo que van a entregar es un reporte de práctica en donde describamos paso a paso con sus propias palabras el experimento que ustedes realizaron. ¿Sí? Las evidencias son de suma importancia y que estén personalizadas las fotografías va a ser de suma importancia. Si no lo están, yo tendría que pedirles, ¿sí? Que coloquen su nombre, el nombre del asesor y la fecha o el nombre también de la solución con la que estén trabajando, porque es importante, porque ya ha habido casos de plagio en donde nos vamos a un video o algún otro trabajo ya realizado y simplemente copiamos y pegamos la información de las fotografías ya expuestas en un trabajo del mismo módulo de generaciones anteriores y lo hacemos pasar por el nuestro. No quiero decir que sea su caso, pero es importante tomar en cuenta este tema sobre el plagio porque yo le solicito a cada uno de sus trabajos, sé que ahorita somos 4 estudiantes los que estamos conectados, pero van a tener la oportunidad el resto de la clase de ver esta sesión y aquí tenemos que nosotros dar cuenta que el trabajo que yo le estoy presentando a mi asesor virtual o estoy subiendo a la plataforma del módulo 15 me pertenece a mí, yo lo hice. Entonces, va a ser importante que personalicen con un papelito y pongan su nombre, la fecha en que hicieron el experimento y coloquen el nombre de su asesor virtual porque recuerden que hay diferentes asesores virtuales y ahí destaquen ustedes a quién está dirigiendo ese trabajo. Entonces, bueno, sobre cómo realizar ese ejercicio, acuérdense que ustedes tienen algún material, ¿sí? Desde casa que pueden utilizar y es importante que tengan a la mano vinagre, leche, jugo de limón, un refresco lima-limón y aquí 200 gramos de col morada. Y se mencionaba anteriormente que era el betabel, pero jóvenes, aquí si ustedes tienen problemas para conseguir la col morada, pueden trabajar con flor de Jamaica mexicana. Entonces, esto también ustedes ya vienen de una sesión informativa en donde se les ha expuesto que el betabel no lo utilicemos para esta práctica. Sé que puede ser complicado tener nuestro indicador porque la col morada o a veces o es muy cara o en la localidad donde estamos no la venden. Pero si no es así y no tienen la oportunidad de conseguir col morada, busquen flor de Jamaica, ¿sí? Y con eso también, con eso pueden hacer su indicador de ácido base. Entonces, ahí espero que no haya dudas y si tienen dudas acerca de, maestro, es que yo ya hice mi práctica con betabel, ahí tendrían ustedes que justificar el por qué están usando eso. No hay bases científicas todavía de que el betabel, aunque es rojo o me da como un indicador, no nos va a servir para acercarnos al tipo de coloración que estamos buscando para cada una de las sustancias. Entonces, consideren nada más la col morada o flor de Jamaica mexicana. ¿Sí? Bueno.
Tienen entonces también algunos materiales como recipientes, agua, un recipiente oscuro para guardar nuestro indicador de col morada, trapo o jerga para limpiar y una cuchara y hoja de papel y cinta para rotular nuestros envases. Para la preparación de la col morada es importante que cuando ustedes vayan a realizar el procedimiento de qué es lo que hicieron, no copien y peguen nada más esta información en su documento. Hay que colocar desde un inicio procedimiento, porque es el primer paso que vamos a hacer. Si el procedimiento va a ser la preparación del indicador casero para ácidos y bases, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, primero corté 200 gramos de col morada en pedazos pequeños y los coloqué dentro de un recipiente. Si se dan cuenta, estoy usando la misma información porque eso es el procedimiento que tengo que hacer, pero no le puse cortar. Tengo que utilizar conectores, ¿sí? Para que mi oración tenga coherencia y se dé a entender de que yo soy la persona que hizo ese procedimiento con una sintaxis que me indique a mí o que le indique al lector que yo lo hice. Entonces, ojo aquí con esto porque no debemos de poner cortar. Hay que hablar en otro tiempo y decir, primero, porque están con una secuencia de pasos, primero corté, ¿sí? O fueron cortados 200 gramos de col morada en pedazos pequeños. Entonces hay que cambiar ahí la escritura. Es importante porque en las prácticas, con los reportes de prácticas debemos de hacer eso. Sobre los recipientes y qué es lo que voy a hacer con los envases y las sustancias, hay que identificar el pH de diferentes sustancias caseras y lo primero que tengo que hacer, me voy con el número 2, es agregar una cucharada de vinagre, la coloco y después una cucharada de agua. Voy a homogenizar la mezcla. ¿Qué es lo que quiere decir homogenizar? Voy a, con un palito o una cucharita, voy a mezclar las dos sustancias o bien puedo agitar el vaso para poder mezclar las dos sustancias. Y después voy a agregar una cucharada de indicador de col morada o de flor de Jamaica. Acuérdense que el betabel no lo vamos a utilizar. Entonces, ya lo hacemos, lo hago para el vinagre, pero también lo voy a hacer para la leche, para el jugo y para el resto de las sustancias que me está indicando la actividad. Y después, en un formato que es libre, van a realizar un reporte de práctica en donde le agreguen la portada y un índice que especifique el contenido del documento. ¿Qué quiere decir un índice? Un índice viene la paginación de cada uno de los apartados del proyecto que acabo de hacer. Si en la primera parte hay un índice, voy a ponerle índice y la página que le corresponde al índice. Es importante que paginen su reporte de prácticas, eso va a sumarle puntos. Si no la paginan, probablemente se vayan deduciendo algunas décimas de su calificación. Hay que agregar una introducción que especifique el contenido del documento. Esto es importante también y en menos de una cuartilla, puede ser media cuartilla, ustedes agreguen una introducción en donde especifiquen qué es lo que el lector va a ver en ese trabajo, ¿sí? Es importante que con sus propias palabras redacten qué es lo que se va a ver, qué es lo que el lector va a ver dentro de todo ese documento, que probablemente le salgan 8 o 10 hojas, dependiendo de las fotografías también. Y por último, vamos hablando sobre el cuerpo del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes sobre el cuerpo del trabajo van a tener también diferentes apartados en donde primero pongan el marco teórico. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a recabar información con base científica de que vamos a definir algunos conceptos, como por ejemplo, qué son los ácidos o qué son las bases, también qué significa el pH y qué relación tiene el modelo de dos de los autores que ustedes ven en pantalla, que es Bronsted-Lowry y también hay otro modelo de Arrhenius. Entonces, ahí van ustedes que describir la información. Pero ojo, yo voy a hacer una búsqueda de información confiable. Después, voy a evitar el plagio colocando citas, ¿va? Citas textuales porque acuérdense que ahí ustedes van a copiar y pegar información, pero en el marco teórico debe de sustentarse con fuentes de información. Ustedes ya saben que el plagio, si yo coloco que es un ácido, pero no coloco quién dijo que era un ácido, yo voy a entender que eso que ustedes redactaron ahí les pertenece a ustedes y ustedes son los autores de esa información, pero no es así.
porque al menos no estamos, vaya, robando información que no nos pertenece y haciéndola pasar por nuestra. Eso es el plagio. Entonces, para evitar eso, aunque, ojo, también aquí, no se está calificando, no se está calificando que ustedes agreguen citas o fuentes de información confiable. Pero yo les voy a hacer la indicación que si no las hay, las agreguen. Y si no las hay, va a ser calificado su trabajo como plagio. Entonces, fíjense muy bien, no se está solicitando y no me va a perjudicar si no coloco las citas o las fuentes de información. Pero si yo no las agrego, hay un apartado en la rúbrica en donde dice que el estudiante está haciendo pasar toda la información que él expone por propia cuando en realidad le pertenece esa información a otros autores. Entonces, para no hacer otra vez nuestro trabajo, porque el maestro nos va a calificar con 0, si yo no agrego las citas o las fuentes, hay que utilizar comillas para evitar el plagio. Yo voy a decir, los ácidos, según Hernández en el 2019, dijo que eran, abro comillas y voy a pegar la información textual que agarré del documento y voy a cerrar comillas eh, una vez haya concluido la información que yo quiero transmitirle. Entonces, si yo agrego comillas y después la cita, efectivamente su trabajo va a estar bien porque están citando de manera correcta que es un ácido y que esa información que ustedes están exponiendo le pertenece a un autor. Quisiera que por favor no se vayan, somos 5 estudiantes, pero vamos a cerrar y a volver en menos de un minutito. Me voy a volver a conectar porque estamos en Zoom y en Zoom, cuando son mayores a 4 asistentes, tenemos que cerrar y volver a entrar porque nada más tenemos 40 minutos para trabajar en una sesión. Sé que ustedes lo entienden y agradezco su comprensión. Voy a cerrar sesión de nuevo y voy a volver a entrar. ¿Sí? Entonces, si me confirma, por favor, Carol, ¿me haces favor de confirmarme que lo que acabo de decir se escuchó, por favor? Sí, profesor, se escuchó muy bien. Muchas Va, gracias. gracias. Enseguida nos conectamos otra vez. Muy bien, muchas gracias. Listo. Bueno, bienvenidos entonces a la parte del cuerpo del informe en donde hay que redactar un objetivo de la práctica, listar el material utilizado, la metodología. ¿Qué quiere decir eso? El procedimiento paso a paso de lo que hicieron. Acuérdense que la recomendación es enlistar los pasos mediante conectores o decir, primero hice esto, segundo hice esto, o bien utilizar otro tipo de conectores. Y sobre las fotografías hay que anexarlas en su trabajo, pero hagan uso eficiente del espacio. Pueden ustedes utilizar un cuadro en donde vayan colocando una fotografía nada más por procedimiento, es decir, que ya sea nada más la fotografía del resultado final, tanto del vinagre como la leche de magnesia. Si ustedes no consiguen leche de magnesia o algún antiácido, pueden utilizar también bicarbonato de sodio, ¿sí? Entonces, esas son bases también que les pueden ayudar a hacer el trabajo. Sobre las fotografías, utilicen, si son 7 sustancias, 7 fotografías, en donde se ve explícitamente su nombre, la fecha y de preferencia el asesor virtual. ¿Sí? Bien. Un segundo, por favor. Vamos a silenciar a uno de sus compañeros. Y bueno, ahí está. Ojo, aquí vamos hablando sobre el objetivo de la práctica. Para no extendernos más, vamos más rápido. Si hay dudas, acuérdense de levantar la mano y decirlo. Maestro, se nos fue muy rápido con el objetivo, nada más lo puede volver a repetir y con mucho gusto hablamos otra vez sobre ese tema. Fíjense que sobre el objetivo de la práctica va a ser muy común que ustedes, para basarse en el trabajo, van a ver quizás trabajos jóvenes ya realizados, pero hay mucho ojo porque la mayoría de los trabajos, no sé si los calificaron con buena calificación o mala, pero la mayoría de la información expuesta en los trabajos del módulo 15 que están en línea son de forma errónea. Sobre todo, la redacción de los objetivos debe obedecer primero a escribir el verbo de la acción
que indica qué es lo que yo voy a hacer de mi objetivo de la práctica. Entonces, ese verbo debe de estar en infinitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de tener la terminación ar, ir. Acuérdense que el verbo es una acción a realizar y debe también de responder qué se va a hacer, para qué se va a hacer y mediante qué se está haciendo. Mediante qué quiere decir cómo es que yo llego a ese objetivo basándome en una herramienta que me permita a mí alcanzar ese objetivo. Entonces, puse un ejemplo aquí abajo que diga, realizar, ¿qué? ¿Qué voy a realizar? La determinación del pH de diferentes sustancias. Bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Acuérdense que es una oración que responde a estas preguntas, pero que no deben de colocarlas de forma implícita. Simplemente ustedes hacen su redacción normal en una oración de no más de 20 palabras sobre qué es el objetivo de su práctica. Entonces lo leo rápido, dice realizar la determinación de diferentes sustancias para clasificarlas. Un segundo. Para clasificarlas, me perdí, en ácidos o bases mediante un indicador de Colmorada. Ese es mi objetivo. Ustedes pueden colocar, investigar, pueden utilizar, determinar, en fin, pueden también basarse en, les voy a compartir una tabla de verbos denominada taxonomía de Bloom. Eso les va a servir también para ubicar un verbo en forma de verbo en infinitivo, perdón, que les permita a ustedes realizar su práctica. ¿Por qué? Porque puedo recibir de los 50 estudiantes que somos, puedo recibir 45 con el mismo verbo y no es así. Recuerden que ustedes están, sí, persiguiendo un mismo objetivo, pero cada uno de ustedes lo redacta de forma diferente. ¿Sí? Mucho ojo ahí, porque no es necesario que lo coloquen igual que como está en los trabajos ya hechos en línea. ¿Sí? Pueden utilizar el mío, no hay ningún problema, porque de hecho este es el objetivo de la práctica, pero ustedes lo pueden cambiar con sus propias palabras. ¿Sí? Bueno, ahí está. Y sobre cómo organizar la información que le voy a presentar a la clase, mi trabajo, bueno, dice la primera parte, al mezclar las sustancias con agua que observamos, si observamos un cambio, pues lo vamos a describir y si no, hay que también mencionarlo. Al adicionar también el indicador ácido base hecho con col morada, se observó algún cambio y la recomendación es siempre utilizar tablas o matrices de comparación para describir mejor la información. Si se dan cuenta, puse la sustancia, coloqué vinagre y en otra parte de la tabla coloqué si se observó o no cambio en la tonalidad de la sustancia. ¿Al qué? Al agregarle agua y después en la otra tabla, en la otra parte de la tabla, qué pasó cuando le agregué el indicador de col morada. Entonces, fíjense que con el vinagre la tonalidad cambió de color, ¿sí? Y cuando le puse agua. Entonces, cuando también le puse el indicador, voy a observar si cambió o no de color y voy a tomar el registro total de las observaciones que yo haya hecho. Hay que tener a la mano un lápiz y un cuaderno para el momento de estar haciendo las mezclas en mi práctica con cada una de las sustancias, ustedes vayan observando qué cambio de tonalidad y después poderlas comparar con una tablita que aquí ustedes la observan en pantalla, dice, utilizando la tabla de colores determina el pH aproximado de cada una de las sustancias. Yo voy a observar, voy a poner un ejemplo que no es la respuesta, simplemente voy a ejemplificar. Yo la leche de magnesia la observé de color verde azulado, entonces voy a observar que, oh, aquí está en la escala del 10, me voy a ir a la escala del 10 con los colores azul o verde y me está diciendo que las bases producen colores azul y verde. ¿Qué quiere decir? Que estoy en presencia de una base y ustedes van a relacionar la información que tengan de la escala y voy a ver, ok, me apareció una sustancia que tiene rojo violeta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será una base o será un ácido? Entonces yo me voy a ir directamente a la descripción que tengo en mis documentos de PDF de la prepa en línea y lo que voy a buscar es si estoy en presencia de un ácido o una base y lo voy a colocar en las respuestas que me está solicitando. Ya finalmente, para terminar el trabajo, hay que enlistar 3 ejemplos de la vida cotidiana donde ustedes puedan describir dónde encuentran ejemplos de algún ácido o una base. Es importante también aquí que no copien y peguen información y si se basan en información ya escrita, acuérdense de darle un twist
o darle vuelta y redactarlo con sus propias palabras para que de esa manera ustedes tengan la oportunidad también de expresar sus ideas. Ustedes lo han visto en la cocina, lo han visto cuando abusamos de los taquitos y nos da un poco de acidez. ¿Y qué es lo que hace nuestra mamá o nuestro papá? Nos lleva un antiácido que es con base de, por ejemplo, bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que hace el bicarbonato de sodio? Al entrar a nuestro sistema digestivo, neutraliza, al ser una base, neutraliza la acidez. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo yo lo observé en mí o lo observé en mi hijo o no sé, en diferentes situaciones y yo ya puedo expresar ese ejemplo como propio para contestar estos ejercicios. Ejemplos hay muchos. Podemos hacer lecturas en internet y relacionarlo con nuestra vida cotidiana y de esa manera decir o expresar nuestras propias ideas. Siempre, jóvenes. Es una manera muy sencilla de simplemente meter su documento a un detector de plagio y ahí va a salir textualmente lo que ustedes quieren decir. O si obtuvieron información de otro documento y no cambiaron la idea central de ese trabajo. Entonces, no es malo basarse en los trabajos, ¿sí? Siempre y cuando ustedes lo redacten con sus propias palabras y al final coloquen el autor. Es bien, bien importante, al menos en este módulo 15, porque si no estaríamos hablando de información errónea y acuérdense que en la ciencia yo no puedo decir lo que yo pienso, debe de haber un sustento o una base científica que a mí me demuestre que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Sí? Muchos de ustedes estoy seguro que van a ser científicos, van a ser doctores cuando se decidan estudiar una carrera, una licenciatura. Entonces, ustedes en ese momento van a decir, oh, mi maestro, mi asesor virtual tenía razón. Yo no puedo decir algo, recomendarle a mi paciente algo, nada más porque la vecina me lo dijo, porque no hay sustento, no hay base científica que a mí me demuestre lo contrario. Es importante que hablemos desde la ciencia. En conclusión, también van a redactar, fíjense muy bien aquí, en no más de 8 a 10 renglones, la importancia de identificar el pH de algunas sustancias utilizadas en nuestra vida cotidiana. Entonces, redacten ustedes con sus propias palabras, no agreguen información sobre qué es un ácido o qué es una base, simplemente con una manera, un texto breve de 8 líneas, describan con sus propias palabras lo que aprendieron. ¿Sí? ¿Qué es el pH para ustedes? Es un indicador que me puede indicar si una sustancia presente en mi cocina puede ser dañina o no para mi organismo. Entonces entendí, gracias a la práctica que realicé, que hay sustancias que son ácidos y otras sustancias que son bases, como por ejemplo, y ahí empiezan ustedes a hablar sobre su experiencia haciendo la práctica. ¿Sí? Eso es una conclusión, y una conclusión propia vale más que bueno, copiar y pegar información que no nos corresponde. Vamos a lo mismo. Bueno, ahí está. Hablamos sobre esto también. Y para cerrar, vamos hablando brevemente, 3 minutitos si me regalan para hablar qué es el plagio. Y estamos presentando ideas originales de otros autores de manera modificada sin haber citado esa fuente de consulta. Si yo voy a leer qué es un ácido, recuerden, ya hubo 10, 15 o 20 científicos que le dedicaron una vida completa a investigar qué era un ácido o qué era el pH y cómo definirlo. Entonces, imagínense nada más llegar nosotros y decir, el pH es esto. Claro que sí, sí es eso, tienes razón, pero me estás presentando información que no es tuya. Hay que agregar de quién es. Por ejemplo, dice la Real Academia de la Lengua que plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas haciéndolas pasar como propias, ¿sí? Muchos de sus asesores virtuales los han invitado a trabajar citas. Las citas, vamos a ver qué son las citas y nuestro documento debe de llevar un formato en formato APA. Acuérdense que los documentos académicos, como los que ustedes están haciendo en hojas de trabajo, ya sea en Word o PowerPoint, deben de llevar una estructura sin color, siempre la letra blanco y negro, los títulos en negritas o negrillas. Entonces, la recomendación es que ustedes trabajen o empiecen
a trabajar con documentos con tamaño de letra de 12 puntos o 11 puntos. El tipo de letra puede variar de Times New Roman o Arial. Una de esas dos son las únicas recomendadas para presentar trabajos académicos. Sobre la alineación es importante que ustedes vean que este es mi margen, ¿sí? Yo no puedo empezar a escribir aquí porque es incorrecto en un documento académico. Debo de dar o otorgarle 2.5 como mínimo a el margen de cada uno de los marcos, como por ejemplo el de arriba o el de abajo. Yo no me puedo extender más a mi derecha o a la izquierda porque eso sería incorrecto. Sobre el interlineado, quiere decir que yo voy a dejar espacio de 1.5 a 2 puntos para que las letras no tengan, no se amontonen de más, y la lectura que va a hacer la persona que va a estar evaluando su trabajo, o si lo van a subir a la red, que el lector tenga una forma de leerlo sin ningún problema. Entonces vamos viendo, dice, la cita bibliográfica es simplemente colocar al final de la oración, entre paréntesis, el apellido y el año en que fue expuesto o que fue publicado ese artículo. Entonces, por ejemplo, dice, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Eso me pareció importante, yo lo quiero compartir en mi trabajo, pero si yo no le agrego esto que está de color azul, listo, estaba silenciando a Mercedes. Le vamos a pedir, por favor, Mercedes, que apague su micrófono. Ya vamos a terminar, jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, la conclusión es siempre lo que yo voy a tratar de decir, agregarlo entre paréntesis y colocar el año. Si no hay año, simplemente le pongo S sin fecha, SF, ¿sí? S.F, y ya con eso yo ya justifico que sí, sé el autor, pero no el año. Una cita bibliográfica no es igual a una fuente de consulta o a la bibliografía, ¿sí? La cita es, entre paréntesis, el autor Sánchez y el documento que yo vi fue publicado en el 2021, ya sea un video o un periódico, una revista o, bueno, un libro también. Entonces, las fuentes de consulta van siempre al final del documento. Esto ya lo saben también, nada más es un recordatorio en donde se le agrega nada más a la fuente de consulta. El link no. El enlace en donde sacaron la información, esa no es una fuente de consulta. Eso es el enlace, ¿sí? La fuente de consulta explícitamente dice el apellido del autor y la inicial de su nombre, separado por un punto y seguido, y después el año entre paréntesis, el año de la publicación del documento, del video o del libro. Si fue en 1990, hay que agregarlo. Sobre el título del trabajo, hay que agregarlo también en la fuente de consulta. La paginación, aunque es necesario, no en nuestros trabajos académicos en Prepa en línea SEP no va a ser necesario que lo coloquen, ¿sí? La editorial probablemente sí va a ser necesario y el país, pues también. Entonces, aquí hay un ejemplo donde dice Sánchez, coma, o, que es el apellido de la inicial, el año de publicación es el 2021, después, punto y seguido, coloco el nombre del libro, documento, del documento o revista de donde extraje la información, la editorial quien publica ese documento y el país en donde se publicó. Eso va a ser importante también para evitar el plagio y que mi documento que yo estoy colocando en Prepa en línea SEP no tenga una calificación por plagio. Entonces, la recomendación es obtener todos sus documentos de Google Académico. Pueden ustedes buscarlo por académico.google.com.mx o bien scholar.google.com.mx. Ahí está. Bueno, entonces, ¿con qué materiales y recursos ustedes cuentan para realizar la actividad? Lo más importante es que identifiquen la rúbrica de la actividad integradora número 1 y 2 y se vayan al apartado de experto y vean los 4 criterios de desempeño que tienen, que es el cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico. Entonces, para obtener yo un 100, debo primero evitar el plagio y apegarme en su totalidad a esta rúbrica de experto. También tienen un documento importante en
plataforma de la semana 1, 2 documentos en PDF, uno denominado importancia del pH y la ionización, y también les voy a dejar videos sobre, recursos en video sobre ácidos y bases, y los voy a subir hoy junto con la sesión grabada. Entonces, hasta aquí me voy a ir directamente al chat y vamos hablando sobre sus dudas. Vamos con una disculpa, pero voy llegando otro. Profesor, solo una pregunta. Si uso Canva en la actividad 2, bajará mucho mi puntuación ya que no permite Pictochart, ya que uso móvil o teléfono. Me sugiere trabajar en computadora la página de... Ok, entendido. Aquí no va a haber ningún problema. Parece que se va a actualizar la actividad para que puedan trabajar en Canva, que es una de las herramientas más sencillas y que tiene pues disponible un montón de plantillas y recursos importantes para que ustedes puedan trabajar ahí y los trabajos quedan de mejor calidad. Entonces, ahí el problema es de cómo compartirlo, porque en Pictochart parece que es más sencillo compartir el enlace. Sin embargo, en Canva también se puede. Yo los invito a pues también utilizar otras herramientas para que también las personas que administren Prepa en línea CEP y vean que los estudiantes también tienen nuevas habilidades y pueden también ellos actualizar la actividad y puedan permitirles utilizar Canva. Ya lo consultamos y no hay ningún problema. Ustedes tienen la oportunidad de realizar la infografía en Canva también. Entonces, muy buena pregunta, María Trinidad. Acuérdense de dar respuestas a la dinámica del día de hoy. Sobre las recomendaciones y conclusiones para sus actividades, revisen su archivo antes de enviarlo y guardarlo porque la nomenclatura debe de ser correcta porque se califica. Hay que seguir las instrucciones de las dos actividades, hay que consultar las dudas o comentarios en el foro de seguimiento o bien pueden hacerlo directamente a el mensajero con su asesor virtual. Hay que administrar muy bien su tiempo porque son actividades complejas las dos y que demandan demasiado tiempo. Y si yo no tengo organizada mi semana y si trabajo de lunes a viernes y llego a las 6, 7 de la tarde y tengo otras actividades pendientes personales, yo quizás le pueda dedicar 30 minutos de lectura al día para que el fin de semana yo pueda realizar las actividades. Recuerden que la actividad número 1 demanda mínimo 2 horas, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso para que no puedan no nos gane el tiempo y el domingo a última hora nos cierren la plataforma y no subir la actividad. Recuerden también que si tienen dudas sobre las segundas entregas, sería importante que no se pierdan la sesión de la tutora porque ahí se va a abordar esa información. En cuanto a qué es lo que vimos hoy, vimos que era el pH, cómo se mide y la actividad integradora número 1. La actividad integradora 2 ya no nos alcanzó el tiempo porque no quiero retrasarme más. Probablemente, ¿qué les parece? Mañana vamos a tener una segunda sesión y nos dedicamos a hablar sobre la actividad número 2. ¿Sí? Es importante que nos dediquemos a hacer la actividad número 1 y mañana, en la sesión de mañana, hablemos sobre la actividad número 2, que abordaremos en la siguiente sesión. Acuérdense que vamos a cambiar de actividad, vamos a irnos a la actividad número 2. Y bueno, ahí está. Así que muchas gracias por su atención. Me voy directamente al chat otra vez a ver sus dudas y comentarios y recuerden que les deseo mucho éxito en la realización de sus actividades. Es importante que si surgen dudas nuevas, así como maestro, será necesario que nada más haga mi infografía en un solo sitio como se me indica. Entonces, cualquier duda, por pequeña que parezca, yo estoy al tanto de la plataforma para que en alrededor de 24 horas tengo para contestarles. Ojalá que sea menos, pero yo estoy de lunes a viernes conectado en la mañana y de forma intermitente estoy conectado a lo largo del día. De forma intermitente quiere decir que cuando se me presenta la oportunidad voy a estar conectado revisando el mensajero por si alguno de ustedes tiene dudas y contestarlo a la brevedad posible. Espero también su entendimiento sobre las respuestas inmediatas. Quizás no puede estar todo el día conectado, pero sí en la mañana o bien de forma intermitente a lo largo de la tarde. Yo trabajo de 5 a 8 de la noche y en ese horario yo no voy a poder estar conectado, pero
quedo en la mejor disposición de apoyarlos. Acuérdense que vamos a estar una semana trabajando. Muchas gracias, profesor. Profesor, las sesiones pueden ser por la tarde-noche, por favor. Bueno, ¿qué les parece que los que estamos conectados me van diciendo de forma rápida qué horario se les acomoda mejor? Desafortunadamente, Carol, sobre la tarde-noche, yo puedo después de las 10 de la noche. Entonces, eso ya no son tardes, ya es muy noche, pero yo descanso antes de las 10 antes de las 11 de la noche, yo ya estoy en mi cama. Entonces no voy a poder después de las 10 después de las 10 de la noche, y yo estoy en Los Cabos, Baja California Sur. Aquí es la hora del Pacífico, es decir, una hora menos que en la Ciudad de México, y probablemente si yo lo cito a las 9 de la noche, para ustedes ya es muy noche también. Entonces, ¿qué les parece que también podamos trabajar en la mañana? La mañana a partir de las 7 de la mañana a las 11, más o menos, podamos también tener interacción. Y si no, no te preocupes, Carol, recuerda que puedes mandar tus preguntas al chat, y si no tienes la oportunidad de ver la sesión en vivo, puedes ver la grabación, que va a estar el enlace de forma inmediata después de terminar la sesión. No sé si dice que la noche está perfecto, y yo los entiendo mucho, pero también las sesiones de la tutora o tutor son a las 6 o 8 de la noche, y se empalmarían porque nada más podemos trabajar miércoles y jueves por recomendación de nuestro asesor, de mi asesor. También yo también tengo mi asesor. Entonces, su recomendación es las sesiones las vamos a estar, nos vamos a estar conectando. Ojo aquí con esta información, es importante, los miércoles y los jueves, ¿sí? Los miércoles, a mí se me acomoda muy bien a las 4. Ojalá que algunos de ustedes también tengan la oportunidad de asistir. Somos 5 estudiantes, entonces es muy buen aforo para tener un diálogo entre nosotros. Dice, en cuestión del horario no tengo problema mientras sea antes de las 6 de la tarde. Entonces, muy bien, compañero Rubén. Y no hay problema, busco la manera de conectarme. Eso es la actitud. Entonces, me encanta que podamos tanto reconocer que es una gran labor estar escuchando una hora de trabajo, ¿sí? Pero yo creo que rinde frutos porque aquí sacamos sobre algunas dudas y comentarios para mejorar nuestra actividad. Ojo, voy a cerrar nada más con esto. Muy bien, le agradezco mucho también su comentario, compañera Mercedes. Dice que, ok, no te preocupes, Mercedes, yo entiendo la situación. Entonces, ¿qué les parece que en la tarde también les pongo una encuesta para ver qué opinan sus compañeros acerca del horario? ¿Sí? Parece que a la mayoría se nos acomoda antes de las 6 de la tarde, porque también hay que tomar en cuenta que la sesión de la tutora es a las 6 de la tarde, si no me equivoco, 18 horas. Creo que leí por ahí. Entonces, lo voy a consultar con ella también, a ver si yo lo puedo hacer a las 6. Recuerden que tenemos un receso. Es importante que lo consulten con su asesora virtual, un receso. No quisiera decirles, no la tengo muy bien definido. Entonces, tenemos un receso la siguiente semana. Hay que tomar en cuenta eso también para sus actividades. Y por último, nada más si me regalan otro minutito de su atención, sobre las segundas entregas, ustedes tienen la oportunidad de hacer una entrega bien sustentada, bien trabajada, acompañada obviamente del seguimiento que su asesor virtual les va a dar en las sesiones. Ya con eso van a poder construir un trabajo de 10. Sin embargo, si el maestro me califica con 6 o con 7 o con 8, dependiendo de la rúbrica, yo no voy a tener la oportunidad como estudiante, ¿sí?, de hacer una segunda entrega, a menos que lo consulte con mi maestro. Yo en la retroalimentación, que va a ser poco extensa, les voy a poner, si gustas mejorar tu actividad, eh, te invito a subirla de nuevo. Ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo, y si no lo consideran que es necesario, así lo van a dejar. Pero las segundas entregas, nada más recuerden, son para los reprobados o cuando se detecta plagio en la totalidad de su trabajo. Entonces, de esa manera ustedes pueden subir de nuevo a su actividad. Para mejorar la calificación de un 7 a un 8 o a un 10,
no se va a permitir a menos, ¿sí?, que expresen una necesidad, pero directamente al chat a la plataforma. Ahí me digan, maestro, pasó esto, hice mi trabajo a la carrera y descuidé este aspecto, y ustedes puedan justificar de esa manera el hecho de que su actividad no salió como ustedes esperaban y se vio reflejado en una calificación inferior. Sí, espero que ese punto se haya entendido. Y bueno, eso era lo que quería comentar. Es importante que lo tengan en cuenta y sí, también los invito a que lo comenten con su tutora. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí, jóvenes. Ya no hay más comentarios, parece que no. Entonces, le cedo la voz o el uso de la voz a cualquier compañero que quiera expresar alguna otra idea o algún otro comentario. Adelante. Muy bien. Mencionan que este horario está bien. Nos acoplaremos. Y un compañero levantó la mano. Adelante, Rubén. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, a todos los compañeros. Bueno, en cuanto a, bueno, al tema de esta sesión o de de esta primera actividad, yo en lo personal, bueno, les quiero compartir. Tengo por ahí alguna pequeña experiencia trabajando con este tipo de ácidos y bases por las cuestiones de mi empleo. Pues utilizamos diferentes ácidos, sea ácidos cítricos, ácidos acéticos, entre otros por ahí. Y tenemos también por ahí bueno, ¿cómo llamar? La experiencia de realizar estas combinaciones o de poder utilizarlos con bases para poder neutralizarlos, para poder no tener unas reacciones químicas tan bruscas. Entonces, pues bueno, esa era únicamente ahora sí, mi experiencia que tengo que quería compartirles con ustedes. Se me hace muy interesante todo esto. Digo, el ejercicio que vamos a hacer con la Jamaica y todo esto, pues me parece también una muy buena opción, pero ya verlo realmente con los ácidos y con las bases como tal, pues me parece también algo muy interesante y muy padre de ver. Muy bien, compañero Rubén. Entonces, como se dan cuenta, es apasionante este tema, no solamente para los que están dentro del área, sino como estudiantes. Ojalá, bueno, al menos yo que estoy dando clases presenciales en la preparatoria, hacemos esta actividad en el laboratorio, pero no le pide nada, absolutamente la experiencia que ustedes van a tener desde casa al realizar la actividad. Júntense tanto con sus hijos o con algún primo o prima y compartan también esta experiencia porque es enriquecedora, ¿sí? No nada más de forma cognitiva, sino que pues es una actividad complementaria importante y ya están ustedes manejando información y la están aplicando. ¿Qué quiere decir eso? Que están manipulando sustancias, ¿sí? De algo que ustedes ya están aprendiendo. Entonces le están dando practicidad a su conocimiento, lo están aplicando. Entonces, pues muchas gracias, Rubén. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, qué bueno también que estás trabajando en esa área. ¿Algún otro comentario, compañeros? Apóyense entre ustedes también. Recuerden que tienen el foro de integración. Pueden, pueden trabajar juntos, pueden poner sus dudas y contestarse entre ustedes y pues ir creciendo como comunidad. Entonces, bueno, me da mucho gusto conocerlos, interactuar con ustedes y pues nos vamos a seguir viendo. Yo me comunico mediante la plataforma para indicarles la sesión de mañana para hablar sobre la actividad número 2. Les agradezco mucho su atención y su permanencia. Muchas gracias, jóvenes, y mucho éxito en la realización de su actividad.